Buenas tardes, el día de hoy voy a hablar sobre algunos puntos muy importantes sobre el seguimiento y el manejo endocrinológico de los pacientes que van a cirugía de hipófisis, sobre todo en el postquirúrgico de estos. Lo primero que vamos a mencionar a manera de introducción es que más o menos se reconoce que un 24% de los pacientes que cursan con un adenoma hipofisiario, que es en este caso la principal patología que vamos a mencionar sobre estos postquirúrgicos, el 24% van a presentar una recuperación de al menos un eje hormonal en el postquirúrgico de estos pacientes. Y un 35%, que es aquí el porcentaje más importante, van a desarrollar nuevas deficiencias hormonales que no tenían previamente y lo desarrollan luego de la resección de tumores transesfenoidales. Entonces, ya sabemos que de los que van a cirugías de macroadenomas hipofisiarios, el 24% se pueden recuperar de al menos un eje comprometido, y de todos los que van a cirugía de tumores transesfenoidales, el 35% van a tener alguna deficiencia hormonal en su postquirúrgico. Entonces, de allí que debamos saber cómo hacerles el control de paraclínicos, cómo identificar esas deficiencias, cómo diagnosticarlas y cómo tratarlas. Algo importante y sobre todo que se resalta en este estudio que fue publicado en el 2021 sobre los factores que pueden afectar la recurrencia de estas disfunciones endocrinológicas o la aparición de nuevo de las mismas en el postquirúrgico, es la identificación de cuáles son los factores y cuáles no que realmente contribuyen a esta condición. Más adelante, cuando hablemos de cada condición, voy a mencionar cuáles son los factores de riesgo, pero es muy importante que esta serie, en términos generales, demostró que ni el volumen tumoral, ni el residuo postquirúrgico o la lesión residual postquirúrgica van a predecir estadísticamente la recuperación de los ejes hormonales. Es decir, el hecho de yo tener X o Y tamaño del tumor no se asocia estadísticamente y de forma significativa con la predicción que pueda tener de cuál es la recuperación del paciente en el postquirúrgico, y tampoco qué tanta lesión residual tiene, con unas P's que vemos acá pues que no son significativas. Entonces quise orientarlo también en la medida de qué vamos a evaluar en el posoperatorio inmediato y qué vamos a evaluar en el posoperatorio tardío, porque en estos pacientes en específico no es lo mismo en cada uno de estos escenarios. Entonces, en el posoperatorio inmediato se van a identificar sobre todo los trastornos del metabolismo de los líquidos y electrolitos, que ya voy a mencionar detalladamente cuáles y cómo son. Y adicionalmente la insuficiencia adrenal aguda. Entonces, pensar en las primeras horas o días de cirugía de mi paciente, lo primero que voy a mirar o estar atento a buscar son trastornos de líquidos y electrolitos y la insuficiencia adrenal aguda. Ya en el posoperatorio tardío, que generalmente es un contexto más de sala general o incluso ambulatorio, lo que se hace es una evaluación de todo el eje, una evaluación totalmente integral de todo el eje, que en la mayoría de las series y guías se recomienda que sea ojalá a las 6 semanas de la cirugía. Y el fin principal en este punto es determinar sobre todo la necesidad de una corticoterapia a largo plazo, una terapia con esteroides a largo plazo. Entonces vamos a hablar primero de los trastornos del metabolismo de líquidos y electrolitos, y en este espectro tenemos tres entidades sobre todo. Está la diabetes insípida, el SIAD y el cerebro perdedor de sal. Estas tres condiciones van a, sobre todo las dos primeras, a orientarse en los cambios que se vean respecto a la hormona antidiurética, las alteraciones postquirúrgicas que se vean al respecto de esta. Entonces, por ejemplo, en la diabetes insípida, en términos generales y a grosso modo, se debe a una insuficiencia de esta hormona, que lo que va a causar es que no se pueda concentrar adecuadamente la orina y por tanto pues se va a dar con una poliuria considerable y también con una disminución de la densidad urinaria, dado esa incapacidad que tiene el organismo de concentrar la orina y los solutos de esta, dado la insuficiencia de la hormona mencionada. Y por otro lado, el SIAD o el síndrome de liberación inadecuada de la hormona antidiurética es el caso contrario, donde hay exceso de esta y pues tiene unas características bastante diferentes. Y el cerebro perdedor de sal, pues que ya lo vamos a mencionar. Entonces, primero en cuanto a la diabetes insípida, cabe mencionar que esta se produce en un 18 o un 30% de los pacientes después de una cirugía de hipófisis. Entonces, es un número bastante considerable porque más o menos
usted podría decir que incluso de 3 pacientes, casi uno o al menos uno va a tener o va a desarrollar esta diabetes insípida en su postquirúrgico. Por lo general es de presentación temprana, en las primeras 24 a 48 horas de la cirugía. Y cabe resaltar, y ya lo voy a mencionar más adelante, que suele ser una enfermedad, una condición transitoria, porque se da a causa de una disfunción que es relativamente temporal de las neuronas secretoras de la hormona ADH o la vasopresina. Y esta se resuelve cuando esas células secretoras recuperan ya su función normal. Esa disfunción es más que todo temporal. Y puede existir persistencia de esta condición, es decir, que permanezca a largo plazo en el 2 al 7% de los casos. Entonces, hasta el 30% pueden tener diabetes insípida y solo el 2 al 7% la van a tener de forma permanente. ¿Cuáles son los factores de riesgo entonces para desarrollar esta diabetes insípida? En general se ha asociado el sexo masculino, las poblaciones jóvenes. Aquí se menciona el tamaño del tumor, si existe o no fístula del líquido cefalorraquídeo en el postquirúrgico, si la intervención fue dado un quiste de la hendidura de Rathke, que se reconoce que tienen un mayor riesgo de esta diabetes insípida, si dicha intervención corresponde a una reintervención o un segundo tiempo quirúrgico, y si el paciente venía recibiendo altas dosis de esteroides en el perioperatorio, o sea, ya sea antes o después de su cirugía. ¿Por qué se da la diabetes insípida? Entonces, la hipótesis que se da o que incluso se ha podido demostrar es que esto se debe a una manipulación y sobre todo una tracción y alteración del tallo hipoficiario durante el procedimiento quirúrgico. Y esto conduce a que haya una interrupción, la cual es temporal a causa de disfunción temporal de las células secretoras y con ello la liberación de la ADH. Como mencioné, en la mayoría de los casos es transitoria. ¿Qué significa transitoria? Que dura máximo 3 a 5 días y resuelve. Ya es permanente en el 2 a 7% de los casos, como mencioné, y hay un tercer espectro o escenario que es el de la presentación trifásica, que es bastante interesante y que se presenta en un 3 a un 4% de los pacientes. Esta presentación trifásica es muy importante tenerla en cuenta porque del correcto manejo de los pacientes cuando se presenten con su fase inicial, que es la diabetes insípida, dependerá que en su evolución de la segunda fase no vayan a tener pues ya complicaciones más graves dadas por una hiponatremia grave que ya mencionaremos. ¿De qué depende que el paciente curse con una diabetes insípida transitoria, permanente o trifásica? Pues en general de la extensión que haya del daño, lógicamente, de las células o neuronas en cuestión, las neuronas magnocelulares hipotalámicas, y si hay o no sección del tallo. Eso ya nos puede predecir si el paciente realmente va a quedar con una diabetes insípida a largo plazo o si en caso de no existir ninguna de estas dos condiciones de gran daño de estas neuronas o de sección del tallo, si más bien va a ser algo transitorio. Entonces, ¿cómo es esto de la presentación trifásica? Entonces se va a dar por una primera fase donde hay una diabetes insípida transitoria, que es en las primeras 48 horas o incluso puede durar hasta 5 días, como mencioné. Y esta se debe básicamente a una disfunción de la hipófisis posterior que ya puede ser entonces parcial o completa. Luego de que salga el paciente de esta diabetes insípida, va a pasar a una segunda fase que es un SIAD que puede durar hasta 2 semanas. O 14 días. Y este se da debido a una liberación descontrolada de toda esa hormona que estuvo almacenada, dado la insuficiencia previa que se presentó y la alteración de su liberación previa que se presentó. Entonces, toda esa hormona que no se podía liberar, ya llega un momento en que se resuelve esa hiposecreción o esa hipofunción o disfunción, y lo que sucede pues es el caso contrario. Y en la tercera fase se da una diabetes insípida que es ya realmente permanente. Y esto se da en el escenario donde más de un 80 a un 90% de las células secretoras de ADH se han degenerado. O sea, esto depende de la extensión, como mencioné, de cuánto daño celular o cuántas neuronas han presentado daño y sobre todo si es más del 80% de estas. Y se da también sobre todo, pues, o lógicamente por el agotamiento de las reservas hormonales. Entonces, ¿cómo es más o menos el algoritmo diagnóstico de la diabetes insípida? Entonces, primero va a haber una sospecha dada por la presencia de alguno de estos 3 criterios, que sea por ejemplo una poliuria. Poliuria, llámese exactamente que el paciente elimine más igual o más de 3 litros por día. Ese es el valor que se toma en la mayoría de los textos. La polidixia y también la baja osmolaridad en la orina
o una densidad urinaria baja, que en concreto la baja osmolaridad sería por debajo de 300 miliosmoles kilo y la baja densidad sería por debajo o igual de 1005. Ya hay dos condiciones que me pueden apoyar y de una vez confirmar el diagnóstico luego de que yo tengo esa sospecha, que son, por ejemplo, la hiperosmolaridad sérica y la hipernatremia. Entonces ya hasta aquí en este algoritmo diagnóstico sabemos que un paciente en un postquirúrgico de hipófisis hay que estar atentos de cuánto orina, su gasto urinario, si tiene una polidipsia, de tomarle una osmolaridad urinaria o una densidad urinaria, cualquiera de las dos es válida, de tomarle, si se puede, una osmolaridad sérica y de tomarle un nivel de sodio. Entonces, el diagnóstico por sí solo y que es inequívoco de esta diabetes insípida es una osmolaridad urinaria menor a 300 milimoles kilo y que el paciente presente una respuesta positiva a la administración de la desmopresina. Por supuesto que cuando se sospecha que estamos frente a una diabetes insípida, deben descartarse otras causas de que el paciente presente de pronto una poliuria posoperatoria, como la administración intraquirúrgica de grandes cantidades de líquido, que el paciente tenga asociado una hiperglicemia en el contexto del manejo con esteroides, o que sea un paciente con acromegalia en quien hayan disminuido súbitamente o rápidamente los niveles de la hormona del crecimiento. Y este es el concepto, digamos que en cuanto a diabetes insípida, el concepto más importante que debemos llevarnos de esta revisión y que está demostrado y así lo proponen pues en todas las series y guías. Que los pacientes que puedan beber en respuesta a la sed o a la polidipsia y que mantengan unos niveles de sodio dentro de un rango normal o aceptable realmente no necesitan un tratamiento farmacológico. Es decir, yo no debo correr a administrarle desmopresina a un paciente que puede tomar agua, cuanta agua quiera en el día y que maneja unos niveles aceptables de sodio. Ya en otros casos donde esto no se cumpla, sí puede ser necesario el tratamiento con desmopresina, pero por supuesto en dosis que no son ilimitadas y se propone en general que 1 a 2 dosis de desmopresina pueden ser incluso suficientes para tratar esta condición transitoria, vuelvo y repito. Entonces, cuando ya yo estoy en el manejo de mi paciente, el seguimiento que debo hacer es con la diuresis y con la osmolalidad, ojalá, y también con unos niveles séricos de sodio, los cuales pues deben controlarse para evitar que se vaya al otro extremo, que es el de la hiponatremia. Dado que esta diabetes insípida puede ser transitoria, entonces este es un concepto clave, que cada dosis de desmopresina deba administrarse cuando recurra como tal la poliuria y la sed y que sea vigilado y que sea en respuesta a que no mejora pues con la ingesta de los líquidos. Y esto permite el reconocimiento adecuado de cuando ya el paciente por sí solo haya restaurado la secreción del ADH y esta diabetes insípida ya haya finalizado su fase inicial y el paciente pues ya esté resolviéndola. Por eso las dosis de desmopresina no se deben dejar pues indeterminadas o a un horario muy estricto, sino que es un esquema móvil, sobre todo es como el concepto que hay que llevarse. Entonces el manejo con la desmopresina se puede hacer subcutáneo o endovenoso con dosis de 0.5 a 2 microgramos cada 24 horas según sea necesario y también existe la presentación intranasal con dosis de 10 microgramos en dicha presentación. Contamos también con la desmopresina oral y las dosis acá son de 0.1 a 0.2 miligramos, en estos casos como dosis única y se puede usar hasta dosis de 0.3 miligramos cada 8 horas o 3 veces al día en la presentación oral. ¿En qué va si yo uso una u otra presentación? Realmente es indistinto y corresponde más a la condición que tenga mi paciente. Si es un paciente que está extubado, que tolere la vía oral, que tenga buen estado pues, de alertamiento y no la tenga contraindicada, que no esté con emesis, etcétera, yo podría hacer uso de la desmopresina oral y no necesariamente siempre tienen que ser con desmopresina endovenosa. Y vuelvo y repito, esto es lo más importante, dado el curso transitorio frecuente de esta entidad, es importante que se evite el sobretratamiento de la diabetes insípida que se da en el postquirúrgico temprano, sobre todo para reducir el riesgo de que luego lo que vaya a precipitarse al el lado opuesto o el extremo, que es la hiponatremia, cuando se sigue de la fase del SIAT. Estos son los criterios diagnósticos de la diabetes insípida, como mencioné, la poliuria de más de 3 litros por día o se puede calcular mililitros kilo día,
el sodio sérico, una hipernatremia de más de 145, o que haya una hiperosmolalidad y el punto de corte es 295 miniosmoles kilo, aquí hablamos pues a nivel sérico, o que haya una osmolaridad en orina pues disminuida que sea menor de 300 miniosmoles kilo. Y estos son pues los esquemas propuestos que ya había mencionado de la desmopresina. En cuanto al síndrome transitorio de secreción inapropiada de la hormona antidiurética, que es el SIAD, este ya se va a presentar pues una forma más tardía que la diabetes insípida, que es en los primeros 3 a 7 días posteriores a la cirugía, con una incidencia que varía de un 4 a un 20% de los pacientes. Se debe sobre todo a la manipulación iatrogénica que se da también en la hipófisis posterior, al igual que la diabetes insípida, generando una liberación excesiva de la ADH. En casos raros, esto puede dar lugar a una hiponatremia que sea realmente grave y que comprometa pues la vitalidad del paciente. ¿Cuáles son los factores de riesgo entonces que giran en torno al SIAD? Están la enfermedad cardíaca renal o tiroidea, al igual que en la diabetes insípida, la fístula del líquido cefalorraquídeo, y a diferencia de la diabetes insípida, que es más común en los hombres, esta se describe que es más común pues en las mujeres. Y también cuando hay una cuando hay un hipocortisolismo concomitante, este puede aumentar. Recordemos que en la diabetes insípida era sobre todo cuando hay una corticoterapia concomitante con niveles de hiperglucemia, lo que favorece también pues la diabetes insípida. Acá es en el caso del hipocortisolismo. ¿Cuáles son las estrategias de manejo? Entonces, si en el paciente de la diabetes insípida era darle toda el agua que él pueda tomar, pues acá es más como el lado contrario, que es la restricción de los líquidos, administrar solución salina hipertónica para los casos de la hiponatremia, o el tratamiento con los antagonistas de los receptores de la vasopresina, pues que hay que ver cuál es la disponibilidad que hay en cada centro. Es importante también evitar pues la administración excesiva de los líquidos intravenosos cuando está en el periodo posoperatorio, y algunos autores pueden recomendar la restricción profiláctica de los líquidos en los primeros 10 días para disminuir o minimizar el riesgo de que el paciente curse con una hiponatremia debido al SIAD. ¿Cómo oriento entonces mi paciente? Si estamos frente a una hiponatremia leve, hasta 135 milimoles por litro, puedo tratarlo con una restricción de líquidos que sería suficiente, pero si estoy frente a una hiponatremia grave o sintomática por debajo de 125 milimoles por litro, ya tengo que echar mano pues de otras terapias como la solución salina hipertónica y los bactanos que mencionaba, que se ha demostrado que son superiores a la solución salina hipertónica y que pues se conoce que son antagonistas competitivos de los receptores de vasopresina. En el punto medio, entre 135 y 125, pues ya es muy dependiendo de las características o los síntomas que tenga el paciente. Estos bactanes que mencionaba lo que van a hacer es actuar de forma competitiva en los receptores tanto 1 y 2 de la vasopresina, y los más importantes son los que señalo acá, que son el lixivactam, el satabactam y el tolvactam, que principalmente son antagonistas selectivos B2 y son pues por vía oral. Y el conivactam es un antagonista tanto de los receptores tipo 1 como 2 y el empleo sí es intravenoso. Sin embargo, vuelvo y repito, esto no suele estar pues muy disponible en la mayoría de los centros. Y estos son nuevamente los criterios del SIAD, que es una hiponatremia de menor de 135, y esto es muy importante, que el paciente es euvolémico, a diferencia del cerebro perdedor de sal, que ya vamos a ver que es hipovolémico. Y también pues se va a dar la osmolaridad urinaria mayor a 100 miniosmoles por kilo o la concentración de sodio urinario mayor a 40 minimoles por litro. Y pues el manejo que ya había mencionado, tanto la primera línea como la segunda línea. Y el cerebro perdedor de sal entonces se caracteriza por ser una natriuresis excesiva y hay disminución entonces del volumen extracelular y por eso pues se conoce que es hipovolémica. Una hiponatremia hipovolémica y requiere necesariamente la reposición de volumen para la recuperación. Entonces es muy importante que yo sepa diferenciar entre un SIAD y un cerebro perdedor de sal, porque el tratamiento de uno es la perdición del otro. Si yo al SIAD identifico que le debo restringir los líquidos, y eso mismo hago cuando se trata realmente de un cerebro perdedor de sal, voy a perpetuar el daño del paciente y pues a tener consecuencias muy deleterias. Entonces hay que definir adecuadamente cuál de estas dos condiciones es la que nos está mostrando el paciente. Y además de la reposición de volumen, se propone también el uso de la fludrocortisona, que debe utilizarse solo si la reposición de sodio y de líquidos no contrarresta la natriuresis excesiva. Y estos son los criterios diagnósticos del cerebro perdedor de sal, dados muy similar por la hiponatremia. También va a haber poliuria, el sodio urinario va a estar también aumentado
y va a ser pues clínicamente con hipovolemia, que yo lo reconozco por hipotensión, la piel o la parte turgente de la piel, y si hay un hematocrito elevado con hemoconcentración. Y esta es una tabla del diagnóstico diferencial entre ambas entidades, el cerebro perdedor de sal y el SIAD, donde vemos que la característica principal es la hipovolemia en el primero y la euvolemia en el segundo, que no hay datos clínicos de deshidratación en el SIAD, a diferencia del cerebro perdedor de sal, la hipotensión que se puede dar en este, a diferencia de que no se presenta en el SIAD, y los criterios que dijimos de sodio sérico urinario, osmolaridad sérica y urinaria, y el volumen urinario, pues que ya los definimos. Listo, esos son los trastornos del metabolismo de los líquidos y electrolitos. Y estamos en la otra parte que es el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, donde podemos identificar si el paciente va a cursar, por ejemplo, con una insuficiencia adrenal aguda. Entonces, en varias series se ha demostrado que el nivel del cortisol matutino postquirúrgico inmediato es un marcador muy fiable de la función que puede tener este eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, y de alguna forma sirve de un predictor que ciertamente tiene una precisión aceptable sobre la insuficiencia suprarrenal secundaria que se pueda presentar en el postquirúrgico. Los niveles de cortisol postquirúrgicos mayores o iguales a 15 microgramos por decilitro se conoce que son un predictor sensible y preciso de que nos encontramos frente a una función normal de este eje, y tienen un valor predictivo positivo al 99%. Es decir, si yo le hago a mi paciente un cortisol en el postquirúrgico inmediato y tiene niveles por encima de 15 microgramos de decilitro, puedo decir con cierta seguridad, casi un 100%, que el paciente probablemente va a tener una normalidad de su eje y no va a presentar, como en ese 35% de los casos, una disfunción del mismo. En general, se considera entonces que el nivel del cortisol matutino es confiable, y el otro espectro de estudios, que son las pruebas de provocación, en general se reservan para pacientes seleccionados. Ya voy a mencionar cuáles pueden ser estas pruebas de provocación, pero lo que cabe resaltar es que ellas en general no son necesarias, sino únicamente con el nivel del cortisol AM. Y en caso de que yo tenga una duda diagnóstica, puedo realizar una medición seriada de estos niveles de cortisol. Estas pruebas de provocación pueden ser la prueba de tolerancia a la insulina o la prueba con dosis altas de 250 miligramos. Algo importante es que la prueba de tolerancia a la insulina, aunque es el estándar de oro en las pruebas de provocación para evaluar la normalidad de este eje, ella tiene unas contraindicaciones con enfermedades de origen cardiológico, o por ejemplo de origen ya a nivel tiroideo, o más bien pues de origen sistémico, que yo debo tener en cuenta, y también con pacientes de edad avanzada que a veces me contraindican la realización de la prueba. Y la prueba de Synacten corta, que es la administración con estas dosis altas, se han planteado, pero hay algunas dudas sobre si es fiable o no en el postquirúrgico inmediato, porque algunas veces en estos casos puede resultar normal a pesar de que haya una insuficiencia suprarrenal secundaria, y es porque todavía las células están cubriendo esas funciones con las reservas pues que tenían previamente. La disfunción de este eje hipotálamo hipófisis suprarrenal en el postquirúrgico inmediato se puede normalizar dentro de los primeros 3 meses de la cirugía, y por eso es que se dice que estas pruebas de provocación no son útiles en el postquirúrgico inmediato, porque incluso yo puedo tenerlas hasta positivas y el paciente posteriormente va a normalizar la función, y realmente es en ese momento, en el postquirúrgico tardío, donde se deben realizar estas pruebas. Ya cuando estoy frente a una insuficiencia suprarrenal confirmada, el manejo pues generalmente es con la hidrocortisona, que es el más aceptado, en unas dosis iniciales de 10 a 12.5 miligramos día, que se pueden titular de acuerdo a las características del paciente. Hay una discusión, y no está claro, entre si el tratamiento óptimo de esta insuficiencia suprarrenal, cuando es parcial, se puede dar con dosis más bajas, por ejemplo 5 a 10 miligramos día, o si se puedan usar incluso solamente dosis de estrés cuando sea necesario en el contexto del paciente. Entonces quiere decir que una u otra estrategia es aceptable. Y más o menos se estima que 1 de cada 6 pacientes que tiene insuficiencia suprarrenal secundaria va a recuperar esa función más o menos hasta los 5 años siguientes de la cirugía. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta para el pronóstico de la enfermedad endocrinológica del paciente. Y por lo tanto ahí subyace entonces la necesidad de continuar haciendo evaluaciones periódicas, al menos en los primeros 6 meses al año posterior a la cirugía, sobre todo con el cortisol sérico AM,
que se hace antes de la primera dosis matutina del esteroide. Y también se pueden usar las pruebas de provocación cuando estas sean necesarias para evitar pues una terapia corticoides innecesaria. Entonces hay dos vertientes en cuanto al manejo que yo le hago a mi paciente en el perioperatorio respecto al eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Un escenario o una tendencia es dar un tratamiento empírico a todos los pacientes con esteroides. Esto se hace en algunos centros en dosis de estrés. Las dosis de estrés son llamadas los 50 o los 100 miligramos de hidrocortisona intravenosa que se les administran antes y durante la cirugía. Y luego en el postquirúrgico les hacen una disminución gradual. Esta es una conducta y una tendencia que es aceptada en algunas guías y pues algunos autores la recomiendan. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta cuando se escoge esta opción es que se necesita una evaluación formal de la deficiencia de estos esteroides ya cuando está en el entorno postquirúrgico y que esto va a depender pues del juicio clínico como tal. Y también va a depender si yo le administro o no una terapia perioperatoria a mi paciente de cuáles eran sus deficiencias prequirúrgicas y cuáles fueron los hallazgos intraquirúrgicos o si hubo o no un compromiso pues a nivel del tallo, etc. Y la otra opción es dar el tratamiento con esteroides solamente si la evaluación prequirúrgica me sugirió o me confirmó que el paciente realmente tenía una insuficiencia suprarrenal. Y esta segunda opción es ciertamente la más aceptada en algunos centros. En este escenario, entonces, lo que hay que hacer es medir los niveles de cortisol AM en los días postquirúrgicos y solamente si el valor me orienta a que haya una insuficiencia adrenal es que yo voy a administrar los esteroides. ¿Cuáles son entonces esos valores que orientan a que haya una insuficiencia adrenal? Valores con alta probabilidad de que realmente estoy frente a una insuficiencia adrenal son aquellos donde el cortisol AM es menor a 4 a 5 microgramos por decilitro. Y ya una baja probabilidad, pero que igual está latente, es un cortisol AM de 10 a 15 miligramos por decilitro. Entonces, estos valores de baja probabilidad es en los que en general no se sospecha. Es en los de menor de 4 a 5 miligramos por decilitro que sí lo sospecho. Y entonces este manejo que yo oriento cuando ya tengo la prueba que me da la sospecha se debe mantener hasta que ya yo pueda hacer las pruebas de provocación. Entonces, con el cortisol AM yo definí que el paciente podría estar cursando con la insuficiencia adrenal y le hago el reemplazo con los esteroides y ya luego en las 6 semanas postquirúrgicas le puedo hacer las pruebas de provocación cuyo fin es evaluar si el paciente va a necesitar o no esteroides a largo plazo. Y en cuanto a los pacientes con enfermedad de este eje, pero ya conocida, o sea que él entró a cirugía ya yo sabiendo, por ejemplo, que tenía una enfermedad de Cushing, las mediciones en el primer y el segundo día postquirúrgico pueden ser predictivas, al igual que pacientes con enfermedades como acromegalia o prolactinomas. Entonces, en la enfermedad de Cushing, los pacientes pues deben recibir la cobertura de esteroides según su esquema habitual, que por lo general se tratan con dosis de reemplazo de esta hidrocortisona al alta hasta que se vuelva a evaluar este eje para establecer si hay una curación o si hay persistencia de la enfermedad. Y algo importante es que cuando yo hago una resección exitosa o total del tumor, se va a dar una deficiencia de los esteroides por la inhibición que se da de la secreción de la ACTH a cargo de las células pues corticotrópicas que restan por la exposición prolongada al hipercortisolismo que previamente presentaba el paciente con Cushing. Por tanto, cuando ya después el paciente está en el postquirúrgico y se va a encontrar entonces es en un hipocortisolismo, esto es claramente indicativo de que de alguna forma pues fue una resección exitosa o favorable. Sin embargo, los pacientes que alcanzan el eucortisolismo antes de la cirugía, o sea que se mantienen en niveles normales, o aquellos que tienen un hipercortisolismo de su Cushing preoperatorio que era leve o era cíclico y no era tan considerable, a veces no van a presentar esa supresión de la secreción de la ACTH por los corticotropos y entonces en el postquirúrgico yo no voy a ver el hipocortisolismo esperado para que me oriente a si fue exitosa o no la resección, sino que puede haber son niveles normales, pero estos también pueden estar presentes incluso cuando hay una resección total del tumor. Solamente que hay que tener en cuenta que, ok, está normal, no me dio el hipocortisolismo, pero yo tengo que mirar si era que él antes de la cirugía venía con eucortisolismo o si el hipercortisolismo no era tan pronunciado. Y en esos pacientes generalmente no se requiere una terapia adicional con los esteroides y se hacen pues unas pruebas de diagnóstico del Cushing que sean para confirmar si está o no en remisión de la enfermedad.
Entonces, ¿cuáles son los criterios para yo establecer la curación de la enfermedad de Cushing después de la cirugía? Entonces hay unas pruebas no provocativas y unas pruebas de provocación. Las pruebas de no provocación están el cortisol sérico AM, los niveles de ACTH en plasma y los niveles diarios del cortisol libre pero en orina durante el postquirúrgico inmediato. Yo puedo usar cualquiera de estas tres pruebas, cortisol AM, ACTH sérico o cortisol libre en orina, para mirar si mi paciente se curó o no de su Cushing luego de que lo operé. Y las pruebas de provocación son las pruebas de supresión con la dexametasona en dosis bajas que se hace en la noche o durante 2 días, y también algunas otras pruebas pues de estimulación que se pueden hacer en los 3 meses posteriores a la cirugía. ¿Cuáles son los criterios de curación en el postquirúrgico inmediato? Entonces, los niveles de cortisol libre en orina normales. Cabe resaltar que esa recolección de la orina se debe realizar al menos en las 24 horas después de la última dosis de la hidrocortisona, y que cuando yo tengo niveles por encima del rango normal indican que hay persistencia de lesión tumoral y pues ya hay que decidir cuál será la conducta adicional. Y el otro criterio de curación en el postquirúrgico inmediato es un cortisol sérico matutino menor a 1.8 microgramos por decilitro. Ese es el valor que se considera con las tasas de remisión a largo plazo más altas, hasta casi de un 100%. Si yo entonces en mi postquirúrgico inmediato tengo un paciente con un cortisol menor a 1.8, yo puedo decir que él tiene una muy alta probabilidad de que ya quede curado de su Cushing. Hay otros criterios menos estrictos, como el cortisol que se toma en los primeros 14 días de la cirugía, y que está por debajo de 5 microgramos por decilitro. O sea, es un valor un poco más laxo al de 1.8, y así de laxa también es su predicción de las tasas pues de curación y de remisión. A pesar de que él puede predecir unas tasas de curación inicial del 80 al 90%, que uno diría que son buenas, las tasas de remisión a largo plazo, que finalmente son las que importan y las que se alcanzan hasta en un 100% con niveles de cortisol menor a 1.8, en el que es menor a 5 en los primeros 14 días de la cirugía, esa tasa de remisión a largo plazo solamente es de un 65-80%. 80% pues no es tan mala la predicción, pero un 65% sí es bastante deficiente. Entonces lo que se propone es que yo haga una medición del cortisol a nivel sérico AM y también del cortisol libre en orina en los 4 a 5 días después de la cirugía. Y se consideran como curados los pacientes que presenten el cortisol libre en la orina normal o el cortisol sérico matutino AM menor a 1.8. Ya cuando estoy frente a un eucortisolismo postquirúrgico, puedo hacer 2 determinaciones de ese cortisol sérico por la mañana dentro de las primeras 2 semanas postquirúrgicas, previamente retirando la hidrocortisona. Si yo tengo persistentemente a mi paciente con hipercortisolismo, es decir, no cumplió los criterios de curación, pues ya tengo que mirar qué terapia adicional le voy a ofrecer, si tratamiento médico, si reintervención o si radioterapia, pues que es motivo de otra charla. Y si el paciente sí me cumple los criterios de remisión, pues yo puedo administrar una dosis de reemplazo de la hidrocortisona hasta que tenga una recuperación completa de todo el eje, y esa recuperación completa de todo el eje la hago con las otras pruebas mencionadas, y eso puede llevar meses o incluso años. Es decir, no es realmente una indicación de retirar enseguida el esteroide o la hidrocortisona cuando ya tiene los criterios de remisión cumplidos. Y ya por último, en cuanto a otros ejes como el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, la frecuencia de este hipotiroidismo central en los pacientes con macroadenomas puede ser hasta un 43% de forma prequirúrgica, y en el postquirúrgico pueden llegar hasta más de la mitad, con un 57% de pacientes presentando esta condición. El diagnóstico de este hipotiroidismo central es netamente pues bioquímico por las pruebas, donde tengo una T4 libre que está baja y una TSH que está inapropiadamente baja, que no sería lo esperado, o que pueda ser normal o levemente elevada, a diferencia pues del hipotiroidismo primario. Cabe resaltar que ni la T3 ni la hormona liberadora de tirotropina son relevantes en esta evaluación, y por tanto no son pruebas que se utilicen para la evaluación del hipotiroidismo central. Cuando algunos pacientes tienen una concentración normal a baja del T4 libre, también pueden cursar con un hipotiroidismo central leve, y ahí pues el diagnóstico es mucho más fino, y por eso se deben hacer unos niveles de T4 libre seriados o controlados, y cuando disminuyan un 20% o desarrollen síntomas, ya yo puedo asumir que mi paciente requiere pues el reemplazo hormonal. Y en cuanto a las alteraciones del eje hipotálamo hipófisis gonadal, en el escenario de los hombres,
Se conoce que la cirugía va a restablecer las concentraciones séricas de la testosterona en los pacientes que previamente tenían esta disfunción hasta en un 71% de los casos. Y esta testosterona total que sea baja y tenga también concentraciones bajas de las gonadotropinas va a indicar o ya va a ser diagnóstico de un hipogonadismo central, es decir, testosterona total baja con 2 mediciones de las gonadotropinas también disminuidas es diagnóstico de esta entidad. Si es dudoso este diagnóstico o no es concluyente, se puede realizar una evaluación con la globulina fijadora de hormonas sexuales y la testosterona libre, pero en términos generales es la testosterona total, pues la primera. Y en cuanto a las mujeres, pueden haber algunas manifestaciones como irregularidades menstruales, amenorrea, alteraciones de la ovulación. Y para hacer el diagnóstico de esta alteración se necesita pues que existan niveles bajos del estradiol sérico y que haya niveles no elevados o no altos de las gonadotropinas pues sexuales de las mujeres. Y se conoce que prequirúrgicamente el 25% de las mujeres pueden tener hipogonadismo y de estas hasta un 15% pueden mejorar después de la cirugía. Es decir, no es despreciable el porcentaje que mejora. Y en cuanto a la deficiencia de la hormona del crecimiento y la alteración del eje somatotrópico, se describe que hasta un 79% de los pacientes en el posquirúrgico temprano pueden presentar alteración de este eje, es decir, casi el 80%. Y de los pacientes que previamente tenían disfunción de este, se puede presentar una recuperación después de la cirugía en 1 a 2 años de la intervención y generalmente se presenta en pacientes jóvenes o que tenían esta deficiencia pues de forma aislada sin otras alteraciones hormonales asociadas. Y las pruebas de provocación de este eje somatotrópico se deben realizar solamente cuando yo ya haya hecho el manejo adecuado y el reemplazo adecuado de las otras alteraciones hormonales. Y por lo tanto yo no debo hacer evaluaciones del eje somatotrópico en los primeros 6 meses a 1 año de la cirugía. Porque como dije, estos pues se recuperan 1 a 2 años después. Y entonces el diagnóstico que se hace es con las pruebas de provocación, porque se conoce que los niveles del factor de crecimiento de la insulina no van a ser fiables para esta evaluación porque el 20% de los pacientes pueden tener niveles normales. Entonces lo que se hace son las pruebas de provocación, sobre todo la de la tolerancia a la insulina, que es el estándar de oro, y va a valorar adecuadamente ese eje somatotrópico. Y la prueba de hormona liberadora de hormona del crecimiento arginina se tolera bien y también ha ganado pues un uso amplio, pero sigue siendo el estándar de oro la de la tolerancia a la insulina. Y en cuanto a los pacientes que entonces ya tenían alteración de este eje previamente y tenían acromegalia conocida, para yo sugerir que está en una remisión de la enfermedad luego de su cirugía, lo puedo realizar con mediciones de hormona del crecimiento en el primer día posquirúrgico que sean menores a 2 nanogramos por mililitro. Ese es el valor que me va a orientar a la posible recuperación de mi paciente en el posquirúrgico, sobre todo en los que no fueron tratados previamente con análogos de la somatostatina. Y como tal, los criterios de remisión posquirúrgica y que realmente me confirman que el paciente puede estar en curación es los niveles de la IGF-1, que es del factor de crecimiento liberador de la insulina 1, que esté dentro del rango normal ajustado para la edad y el sexo o que tenga una hormona del crecimiento menor a 0.14 nanogramos por mililitro. Esos niveles menores a 0.14 nanogramos por mililitro me orientan a que hay una remisión quirúrgica. Cuando están por debajo de 1 y no logran estar por debajo de 0.14 es más bien un control. Y lo que hay es una normalización del riesgo de mortalidad. Es decir, el paciente no está curado, pero tiene menor riesgo a causa de su enfermedad. Y cuando estos niveles están por encima del rango normal o la hormona del crecimiento basal era mayor a 1 nanogramo por mililitro, pues se les debe hacer otra prueba de confirmación, que es con la prueba de tolerancia oral a la glucosa, con una carga de 75 gramos, medir cuánto es la carga o el valor, de la hormona del crecimiento y si esta es menor o no a 1 nanogramo por mililitro. Y para los prolactinomas, la curación se da cuando tenemos niveles de prolactina sérica menor a 10 nanogramos por mililitro en el primer día postquirúrgico, prediciendo adecuadamente la remisión bioquímica temprana. Ya los pacientes en el posquirúrgico tardío pueden presentar un hipopituitarismo
y este riesgo es más o menos entre un 5 y un 20% en los tumores de hipófisis y hasta un 76% en los craneofaringiomas. Y en general, cuando yo no tengo una complicación inmediata en el postquirúrgico, yo debo diferir esa evaluación de todo el eje para ver si hay o no un hipopituitarismo hacia las 4 a 6 semanas de la cirugía, si no presentó pues previamente ninguna de las condiciones agudas que ya mencioné. Y estos son los factores de riesgo para el hipopituitarismo, que sea mujer, el tamaño del tumor y la consistencia, qué tanto se resecó el tumor y si se trató o no de una reintervención. Muchas gracias.